Mi nombre es Jesús Alexander Casas Mamani y estudio en la Universidad Continental en la modalidad Gente que Trabaja. Hoy voy a hablar sobre lo que es la energía eléctrica, causas, consecuencias y medidas de control. Para empezar, todos hoy en día sabemos que la energía eléctrica es indispensable, ya sea para, ya sea en nuestras casas, que usamos hornos microondas, refrigeradoras, qué sé yo, un millón de cosas que tenemos que funcionan con electricidad. Nuestros focos, televisores, radios, celulares, alumbrado público, o en nuestros trabajos, que vendrían a ser máquinas de soldar, o tornos, tableros eléctricos, fresadoras, maquinaria pesada, carros, infinidad de cosas. Todo funciona con electricidad. Pero ¿sabemos qué es la electricidad? ¿Qué nos puede causar cuando entra a nuestro cuerpo? ¿O cómo prevenir accidentes con esta? Bueno, hoy yo les voy a hablar sobre esas cosas. ¿Qué es la energía eléctrica? La energía eléctrica se compone principalmente de dos magnitudes, que son la corriente y el voltaje. Bueno, la corriente y el voltaje. La energía eléctrica no es más que el flujo de electrones. El flujo de electrones en un conductor o una carga. ¿Qué vendría a ser la corriente en este flujo de electrones? La corriente vendría a ser la cantidad de electrones que hay en esta energía eléctrica. ¿Y qué vendría a ser el voltaje? El voltaje sería la fuerza con que son impulsados estos electrones. Bueno, ¿y qué nos mata? ¿La corriente o el voltaje? ¿En qué nos afecta la corriente, el voltaje? ¿Qué nos hace en el cuerpo? Consecuencias. ¿Qué puede causarnos si entra un poco de voltaje o un poco de corriente en nuestro cuerpo? ¿En qué magnitudes o en qué escalas es afectado nuestro cuerpo con ella? Bueno, 0,03 amperios es suficiente para adormecer nuestro cuerpo o incluso matarnos. La corriente se transmite de un polo positivo a un polo negativo y puede causarnos daños fatales, quemaduras, puede causarnos adormecimientos, infartos, puede causarnos un sinfín de enfermedades. Puedes sufrir hasta amputaciones o dependiendo en cómo avance esta energía eléctrica en nuestro cuerpo. Ahora, un amperio, ¿qué nos haría? Un amperio ya nos puede matar, ya no la contaríamos. Y si vivimos, sería mejor, sería una muerte en vida. Sería mejor morir si es que sobrevivimos, pero si sobrevivimos. Pero un amperio nos puede matar, pero ¿con cuánto voltaje nos puede matar? No solo se requiere la corriente. Es la corriente la que nos mata, sí, pero no solo la corriente es necesaria. Necesitamos un voltaje que pueda empujar ese un amperio. ¿Cuánto? Desde 110 voltios, 220 voltios, que es lo que tenemos en casa. Puede causarnos graves cosas, graves daños, graves consecuencias. Desde un fogonazo. Cuando ustedes tocan un cable en su casa, habrán sentido ese cosquilleo, pero lo han soltado inmediatamente. ¿Por qué lo han soltado? Bueno, en nuestro cuerpo existe una tercera magnitud, que vendría a ser la resistencia. Nuestro cuerpo tiene una resistencia que se opone al paso de esa corriente y ese voltaje. En nuestro caso nos salva. Pero ¿qué pasaría si es que tocan un cable de alta tensión o en una empresa tocan cables de alimentación de un tablero eléctrico? Esos no van a ser 220 voltios, ahí estamos hablando de 440 o más voltaje. Es lo mismo con el amperaje. En ese caso sí podríamos sufrir graves lesiones. El contacto directo, el contacto directo, como les dije, puede causarnos quemaduras y todas esas cosas. Pero ¿cuánto se requiere para que ya nos cause daño? Como les dije, un amperio es suficiente para matarnos. Pero las baterías, si alguno ha visto de repente o se sabe que las baterías de carros, montacargas o de otros equipos tienen 12 voltios
y 500 amperios. Pero nunca he visto que alguien muera electrocutado o muera calcinado por tocar los dos polos de una batería. Incluso yo me he arriesgado, bueno, no me he arriesgado, he intentado, he tocado los dos polos. Yo sé que por teoría mi cuerpo puede soportar un cierto voltaje y corriente, pero 500 amperios me he arriesgado a tocar esos polos porque tengo la teoría de eso. Sé que son 12 voltios y 500 amperios, pero también sé que mi cuerpo tiene una resistencia y esos 12 voltios no son lo suficiente para causarnos daños. En resumen, sí la corriente nos mata, pero no si es que el voltaje es inferior, no si es muy bajo. Tendría que ser más de 220 voltios, como les comento. Ahora, causas. ¿Cuáles son las causas de los accidentes eléctricos? Bueno, para empezar, falta de mantenimiento. En los equipos muchas veces se programan mantenimientos justamente para prevenir estos accidentes. Pueden haber fallas a futuro, pueden haber, quién sabe, mientras uno opera un equipo puede causar, puede causar algunos deterioros en estos equipos y uno no lo sabe. Tienen que siempre programarse un tiempo de mantenimiento para evitar esto. Pueden causar, no hacer el mantenimiento puede causar estas consecuencias. Enchufes deteriorados. Justamente, ¿cómo se alimenta un equipo? Mediante un enchufe. Si el enchufe está mal, podrías causar también un accidente. Es una causa. Hay que inspeccionar también nuestros enchufes de casa, siempre ver, pues, ¿no?, que todo esté funcionando bien. Equipo en mal estado. Un equipo en mal estado también puede ocasionar un cortocircuito o un accidente. Siempre también hay que evaluar. Uno sabe cómo funcionan los equipos que tenemos en casa. Y si notamos que algo no está bien, tenemos siempre que darle un mantenimiento, revisarlo. Tableros sobrecargados. Bueno, aunque algunos no lo sepan, en las casas tenemos tableros eléctricos que alimentan toda nuestra casa. Tenemos un tablero. Y este tablero tiene una cierta cantidad de carga que puede soportar. Cuando un ingeniero, un arquitecto diseña una casa, justamente diseñan ese tablero con el fin de que pueda subastar esa casa. Pero ¿qué pasa si aumentas un piso más? O aumentas 2 pisos más. Ahí habría más carga y el tablero tendría que agrandarse. Entonces también un tablero mal dimensionado puede causarnos peligros eléctricos. Alteraciones en sistemas o circuitos. Bueno, para empezar, en los circuitos, ciertamente en las empresas no siempre es un personal el que revisa toda la parte eléctrica. A veces pueden haber 3 personales que se encargan de la revisión eléctrica. En estos casos, a veces no siempre, no siempre todos son especialistas. Hay algunos que no, de repente son practicantes o qué sé yo. No están totalmente, no se informan de todo. Pueden modificar esos circuitos. Y si otro técnico no sabe que ya se ha modificado ese circuito, también pueden haber accidentes. Bueno, para terminar voy a hablar sobre las medidas de control. Las medidas de control que podemos tomar ante todo esto, primeramente, si eres un especialista, la primera medida de control que a todos nos han enseñado es bloquear el equipo. Sí o sí se debe bloquear este equipo. Para intervenirlo es mejor trabajar con cero corriente, cero voltaje, nada. Ahora, si eres alguien qué sé yo, una persona que trabaja en casa, lo que podrías hacer es implementar. Hay llaves que nos ayudan justamente a prevenir todo esto. Primera llave, la llave diferencial. ¿Qué hace la llave diferencial? La llave diferencial evalúa la energía que entrega con la energía que recibe. Como ustedes sabrán, o bueno, para conocimiento,
La energía que provee una central eléctrica a tu casa o sea o tu trabajo siempre regresa, todo retorna, entra y retorna, va por tus equipos y retorna de nuevo a la red. Entonces las llaves diferenciales salvan las vidas humanas. Evalúan eso, que la energía eléctrica que entregan sea la misma a la que retorna a la red. En este caso, si es que un niño tocara un cable o qué sé yo, hiciera contacto con un terminal o un equipo energizado, inmediatamente esa llave saltaría, porque la energía comenzaría a pasar por el cuerpo humano y se perdería energía. Esa llave nos ayuda mucho para proteger el cuerpo humano. Ahora, las llaves termomagnéticas. Las llaves termomagnéticas no nos salvan a los humanos, pero nos ayudan a salvar nuestros equipos. Las llaves termomagnéticas saltan cuando sobrecargas la corriente. Por ejemplo, si enchufas tu tele, tu radio, tu celular y tu plancha y a la vez tu refrigerador y tu ducha eléctrica. Todo eso lo enchufas a la vez, esa llave salta y protege a todos esos equipos. También salta cuando hay contacto entre los polos positivo y negativo de los cables, que también producen cortocircuitos. Y bueno, para concluir, se concluye que la energía eléctrica es muy peligrosa. Es muy peligrosa, pero también nos ayuda mucho. Hoy en día todo está automatizado y todo funciona con energía. No podríamos hacer nada sin energía, pero siempre hay que saber controlarla. Hay que saber que nos puede matar, nos puede dañar. Hay que tenerle un respeto. Y no hay que confiarnos nunca, porque no se sabe cuándo puede ocurrir un accidente eléctrico. Siempre hay que tener las medidas preventivas